¿Alguna vez has presenciado un momento en el que un animal parecía poseer una sabiduría incomprensible? ¿Un sexto sentido inexplicable? Hoy compartiré una historia que desafiará todo lo que creías saber sobre el vínculo entre los humanos y sus compañeros de cuatro patas. Es una historia sobre lealtad inquebrantable, intuición y un amor tan puro que conmovió hasta las lágrimas a toda una comunidad. Afuera de un hospital bullicioso en un tranquilo barrio suburbano, algo extraordinario estaba sucediendo. Un boxer musculoso, de color leonado y mirada conmovedora, se había instalado cerca de la entrada. Día tras día, el perro se sentaba allí, paseándose de vez en cuando, pero sin alejarse nunca de las puertas automáticas. Llueva o truene, el fiel can permanecía, con la mirada fija en todo el que entraba o salía. El personal del hospital fue el primero en notarlo. «Lleva 3 días seguidos ahí», le susurró una enfermera a otra. «He intentado darle de comer, pero solo come un poco. Es como si estuviera esperando a alguien». Llamaron a control de animales 2 veces, pero en cada ocasión el perro desapareció de alguna manera, solo para regresar horas después al mismo lugar. Era como si tuviera una misión, un propósito que nadie podía comprender. Algunos pacientes comenzaron a desear verlo, este guardián silencioso en el umbral entre la enfermedad y la salud. «Deberíamos ponerle un nombre», sugirió una paciente mayor que observaba al perro desde su ventana. Así que el personal empezó a llamarlo Duke. Lo que nadie sabía era la conexión entre Duke y el hombre que yacía inconsciente en la habitación 304. Mason había sido ingresado tras un devastador accidente automovilístico, que lo dejó con heridas graves y en coma. Los médicos se mostraban cautamente optimistas, pero a medida que los días se convertían en semanas, la preocupación crecía. Mason no tenía familiares registrados en su historial médico, no recibía visitas, estaba librando su batalla solo. O eso pensaba todo el mundo. Dale a me gusta y suscríbete a Lazos Eternos ahora mismo para no perderte ninguna otra historia conmovedora sobre los increíbles vínculos entre humanos y animales. Tu apoyo nos ayuda a dar a conocer más historias transformadoras. Lo que no sabían es que 3 meses antes, Mason había vivido el momento más oscuro de su vida. Tras perder su trabajo y enfrentarse al desahucio, había contemplado la idea de acabar con todo en un puente solitario a las afueras del pueblo. Pero el destino intervino en la forma de un boxer callejero que se le acercó. Le rozó la mano y se negó a separarse de él. Esa noche, Mason se llevó al perro a casa en lugar de saltar. Lo llamó Duke. Durante semanas se volvieron inseparables hasta que el accidente los separó. Ahora, por alguna extraña intuición, Duke había seguido a Mason hasta este hospital, decidido a esperar el tiempo que fuera necesario. «Ese perro tiene algo especial», comentó el Dr. Roberts, quien había empezado a traerle golosinas a Duke. «Es casi como si supiera algo que nosotros desconocemos». ¿Qué impulsaba esta increíble muestra de lealtad? ¿Cómo encontró Duke el hospital? ¿Y qué pasaría si Mason finalmente despertaba? La respuesta pronto se revelaría de una manera que dejaría no solo al personal del hospital, sino a toda la comunidad asombrada por la misteriosa conexión entre un hombre en su punto más bajo y el perro que se negaba a abandonarlo. La parte más notable de esta historia aún está por venir, y lo que Duke haga a continuación hará que incluso los más escépticos crean en milagros. ¿Alguna vez has vivido un momento en el que un animal pareció comprender algo inimaginable? Comparte tus historias extraordinarias sobre mascotas en los comentarios. Con el paso de los días, la presencia de Duke en la entrada del hospital se convirtió en algo habitual tanto para el personal como para los pacientes. Cada mañana, las enfermeras llegaban y encontraban al fiel boxer sentado pacientemente, con las orejas alertas cada vez que se abrían las puertas automáticas. El Dr. Roberts, un compasivo médico veterano de pelo canoso, se había interesado especialmente por la misteriosa vigilia del perro. «Sabe, he sido médico durante 30 años», le dijo a la enfermera jefe una mañana, «y he visto algunas cosas inexplicables, pero este perro, hay algo diferente en él». El personal del hospital había empezado a tener un pequeño recipiente con agua y comida cerca de la entrada, aunque Duke a menudo parecía demasiado preocupado para comer mucho. Su mirada permanecía fija en las puertas, observando a cada persona que entraba y salía con una intensidad casi humana. «Es como si estuviera esperando a alguien», comentó Lisa, una joven voluntaria que había empezado a llevarle golosinas especiales a Duke. ¿Pero a quién? ¿Y cómo iba a saber siquiera que estaban aquí? Lo que nadie comprendió fue que la conexión de Duke con Mason trascendía la comprensión común. 3 meses antes,
Sus vidas se habían entrelazado en un momento de desesperación que los salvó a ambos. Mason había tocado fondo aquella fría tarde de noviembre. Tras perder su trabajo en una empresa de marketing donde había trabajado durante 8 años y luego su apartamento, se encontró de pie a las afueras de Westbridge, contemplando las oscuras aguas que se extendían a sus pies. El peso del fracaso y la soledad se había vuelto insoportable. Sin nada por lo que vivir, había tomado una decisión. Fue en ese instante de oscuridad que apareció Duke. El boxer se había acercado en silencio, rozando la mano de Mason con su hocico frío y húmedo. Sobresaltado, Mason se giró y vio al perro mirándolo con ojos que parecían comprenderlo todo. Sin collar, sin dueño a la vista. Solo un perro callejero que, de alguna manera, había llegado a ese preciso lugar en ese preciso momento. «Vete», susurró Mason con lágrimas en los ojos. «Aquí no hay nada para ti». Pero Duke no se fue. En cambio, se sentó junto a Mason, apoyado en su pierna con un gemido silencioso. Durante casi una hora, permanecieron así, un hombre destrozado y un perro leal, esperando juntos al borde de la oscuridad. Finalmente, Mason se apartó del puente. «Bien, tú ganas», le había dicho a Duke, secándose los ojos. «Salgamos del frío». Esa noche, Mason llevó a Duke a un motel barato que aceptaba mascotas. Gastó sus últimos ahorros pensando que ya no importaba. Pero al amanecer, algo había cambiado. Tener a Duke allí, necesitándolo, le dio a Mason una razón para seguir adelante, al menos un día más. Durante las semanas siguientes, se volvieron inseparables. Mason encontró un pequeño apartamento en el sótano que admitía mascotas y hacía trabajos esporádicos para llegar a fin de mes. Todas las noches, Duke dormía junto a la cama de Mason, como si estuviera protegiendo la oscuridad que casi lo había arrasado. Entonces ocurrió el accidente. Mason cruzaba la calle cuando un coche se saltó un semáforo en rojo. El impacto fue severo, dejándolo con múltiples lesiones y un traumatismo cráneoencefálico que le provocó un coma. En el caos posterior, Duke se separó de Mason. De vuelta en el hospital, el Dr. Roberts revisaba el historial clínico de Mason cuando algo le llamó la atención. Paciente hallado sin identificación. Sin familiares ni contactos de emergencia conocidos. Descubierto por un corredor que pasaba tras un accidente de tráfico. El doctor frunció el ceño, sintiendo una punzada de tristeza por el hombre solitario de la habitación 304. Sin que nadie lo supiera, Duke había pasado días buscando a Mason, rastreando de alguna manera su rastro hasta este mismo hospital. Y ahora esperaba, con una lealtad inexplicable. En el 7º día de vigilia de Duke, ocurrió algo inesperado. Sarah, una de las enfermeras de noche, se marchaba después de su turno cuando notó que Duke se comportaba de forma diferente. En lugar de sentarse en su sitio habitual, caminaba de un lado a otro con ansiedad, gimiendo y mirándola fijamente. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó, arrodillándose para acariciarle la cabeza. Duke ladró una vez y luego se giró hacia la entrada del hospital, mirándola expectante. «¿Quieres que te siga?», preguntó Sarah, sorprendida por su propia pregunta. Parecía absurdo pensar que el perro intentaba comunicar algo específico, pero había una urgencia en su comportamiento que no podía ignorar. En contra de su buen juicio, Sarah siguió a Duke al hospital. El boxer se movió con determinación, guiándola por los pasillos hasta llegar al ascensor. Cuando las puertas se abrieron, Duke entró sin dudarlo. «Esto es una locura», murmuró Sarah, pero se unió a él de todos modos. Duke la condujo al 3er piso y directamente a la habitación 304, la de Mason. Sarah dudó fuera de la puerta, comprobando que ningún otro miembro del personal estuviera observando esta inusual procesión. «¿Cómo lo supiste?», le susurró a Duke. Dentro de la habitación, los monitores vitales de Mason emitían pitidos constantes, pero algo parecía diferente. Sarah se acercó a la cama y jadeó. Los dedos de Mason temblaban ligeramente. La primera señal de movimiento desde su ingreso. «Es imposible», suspiró ella. «¿Cómo lo supiste?». Duke la empujó y se acercó a la cama, gimiendo suavemente. Apoyó la cabeza cerca de la mano de Mason y, para asombro de Sarah, los dedos de Mason volvieron a moverse, esta vez rozando el pelaje de Duke. La conexión entre ellos era innegable, algo que trascendía la comprensión habitual. Era como si Duke hubiera percibido el cambio en el estado de Mason desde fuera del edificio, sabiendo exactamente cuándo buscar ayuda. Sarah llamó rápidamente al doctor. Roberts, quien llegó minutos después, sorprendido de encontrar al perro en la habitación. «¿Cómo entró aquí?», preguntó el doctor Roberts, aunque su tono denotaba más curiosidad que ira.
No me creerías si te lo dijera, respondió Sarah, todavía asombrada. Pero doctor, mire, Mason está mostrando señales de respuesta. El doctor Roberts examinó a Mason con atención y luego se volvió hacia Duke con renovado respeto. Sabe, hay cosas en medicina que no siempre podemos explicar. El vínculo entre un humano y su perro. Hizo una pausa, observando cómo Duke se mantenía junto a Mason. A veces va más allá de lo que la ciencia puede medir. Esa noche, el doctor Roberts tomó una decisión sin precedentes. Aprobó la presencia continua de Duke en la habitación de Mason, contraviniendo las normas del hospital. Considérelo una intervención terapéutica, dijo al personal. A veces, la curación requiere algo más que solo medicamentos. ¿Has presenciado alguna vez un momento en el que profesionales médicos se salieron de lo común para honrar el vínculo especial entre humanos y animales? O quizás has visto de primera mano cómo los animales pueden contribuir a la sanación de maneras que la ciencia no puede explicar. Comparte tu opinión en los comentarios. Tu historia podría ayudar a alguien que necesite escucharla hoy. ¿Qué pasaría si Mason finalmente despertara? La respuesta pronto se revelaría de una manera que dejaría a todos como testigos de una extraordinaria muestra de lealtad y amor. Durante los siguientes días, el personal del hospital observó con asombro cómo Duke vigilaba junto a la cama de Mason. El boxer apenas se separaba de su lado. Solo se alejaba brevemente cuando las enfermeras necesitaban ajustar el equipo o cambiar la ropa de cama de Mason. Era como si Duke comprendiera exactamente lo que estaba sucediendo y se negara a renunciar a su compañero humano. «Llevo 20 años siendo enfermera», le susurró Sarah a un nuevo interno que observaba la escena con los ojos abiertos. «Y nunca había visto nada igual. Es como si supiera exactamente lo que Mason necesita». El doctor Roberts, inicialmente escéptico sobre romper el protocolo del hospital, ahora se encontraba visitando la habitación 304 con más frecuencia de la necesaria. Había algo en la comunicación silenciosa entre el hombre y su perro que lo fascinaba. Una noche, mientras revisaba las constantes vitales de Mason, el doctor Roberts notó que Duke observaba cada uno de sus movimientos con ojos inteligentes. «Sabe», dijo el doctor Roberts dirigiéndose directamente a Duke, «la medicina tiene sus límites. A veces los pacientes necesitan algo más para recuperarse». Duke aguzó el oído como si entendiera cada palabra. Apoyó suavemente la cabeza en el brazo de Mason sin apartar la mirada del rostro del doctor. «Es rarísimo», le dijo más tarde el doctor Roberts a la enfermera jefe. «Juro que ese perro entiende lo que pasa. No está esperando, sino intentando activamente que Mason vuelva». Lo que nadie en el hospital sabía era la profunda conexión que unía a Mason y Duke. Tras aquella fatídica noche en el puente hacía 3 meses, Mason había encontrado un propósito en el cuidado de Duke. El boxer callejero estaba desnutrido y herido, con cicatrices que sugerían un historial de abuso. Cada día, mientras Mason cuidaba de Duke hasta que recuperó la salud, sus propias heridas emocionales también comenzaban a sanar. Habían caído en la rutina, paseos matutinos al amanecer, cuando el mundo estaba en silencio salvo por el canto ocasional de los pájaros. Tardes pasadas en el sofá desgastado del pequeño apartamento de Mason, con la cabeza de Duke apoyada en el regazo de Mason mientras leía o veía películas antiguas. Era una vida sencilla, pero por primera vez en años, Mason había encontrado la paz. «Me salvaste, ¿sabes?», le había dicho Mason a Duke una noche, justo una semana antes del accidente. «Pensé que no me quedaba nada por lo que vivir, pero me demostraste que estaba equivocado». Ahora, mientras Duke vigilaba con fidelidad en la estéril habitación del hospital, esas palabras flotaban en el aire, no dichas, pero de alguna manera presentes. Los papeles se habían invertido. Ahora era Duke quien intentaba salvar a Mason. En el 10º día de la vigilia de Duke en el hospital, ocurrió algo extraordinario. Lisa, la joven voluntaria que le había estado trayendo golosinas especiales, estaba sentada a su lado, acariciándole suavemente la espalda. Mason permaneció inmóvil. El pitido constante de las máquinas marcaba el ritmo de su vida precaria. «Eres un buen chico, Duke», decía Lisa en voz baja. «Un amigo tan leal». Al oír la palabra amigo, Duke se tensó. Levantó la cabeza y miró fijamente el rostro de Mason. Entonces, para asombro de Lisa, Duke empezó a gemir. Un sonido agudo y urgente que pareció llenar la habitación de emoción. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó Lisa, alarmada de repente. ¿Pasaba algo? Duke se puso de pie sobre sus patas traseras, apoyando con cuidado las delanteras en el borde de la cama. Su lloriqueo se hizo más intenso, más desesperado.
Lisa presionó el botón de llamada, preocupada de que algo hubiera cambiado en el estado de Mason. Antes de que pudiera presionarlo, los dedos de Mason se crisparon. Luego, tan sutilmente que casi lo pasó por alto, sus párpados se agitaron. «¿Mason?», susurró Lisa, sin atreverse a albergar esperanzas. «¿Me oyes?». El lloriqueo de Duke se convirtió en un único y alegre ladrido, el primer sonido que emitía dentro del hospital. Como respuesta, los ojos de Mason se abrieron brevemente, desenfocados y confundidos, antes de volver a cerrarse. Lisa corrió a buscar al Dr. Roberts, quien inmediatamente ordenó una nueva serie de pruebas neurológicas. Los resultados fueron prometedores. Mason mostraba signos de recuperación del coma. Su actividad cerebral había aumentado y respondía a estímulos externos. «No tengo una explicación médica», admitió el Dr. Roberts a sus colegas durante las rondas a la mañana siguiente. «Pero ese perro parece estar obligándolo a regresar. He visto pacientes con lesiones similares que permanecen inconscientes durante meses, incluso años. Pero Mason, algo diferente está sucediendo aquí». La noticia del milagroso vínculo entre Mason y Duke se extendió por todo el hospital. Las enfermeras se acercaban durante sus descansos solo para presenciar la extraordinaria conexión. Incluso la doctora Turner, la estricta administradora del hospital que inicialmente se había opuesto a la presencia de Duke, se encontró de pie en la puerta de la habitación 304, observando al boxeador mantener su amorosa vigilia. «Historias como esta me devuelven la fe en la medicina», le dijo en voz baja al Dr. Roberts. «A veces la sanación va más allá de lo que podemos medir o comprender». 3 días después de los primeros signos de respuesta de Mason, abrió los ojos por completo. Al principio parecía desorientado, incapaz de comprender su entorno. Su mirada vagó por la habitación hasta posarse en Duke, quien lo observaba con atención inquebrantable. «¿Duke?». La voz de Mason era apenas audible, ronca por semanas de desuso. La reacción del boxer fue inmediata. Movió la cola con tanta fuerza que todo su cuerpo se estremeció de alegría. Gimió y arañó la cama, desesperado por acercarse a Mason. «Tranquilo, muchacho», dijo Sarah, con lágrimas en los ojos al presenciar el reencuentro. Ayudó a Duke a acercarse para que Mason pudiera tocarlo. La mano de Mason, débil y temblorosa, se extendió para acariciar la cabeza de Duke. ¿Cómo me encontraste?», susurró. Por supuesto, Duke no pudo responder. Pero la mirada en sus ojos, esa mezcla de devoción y alegría, lo decía todo. De alguna manera, contra todo pronóstico, Duke había seguido a Mason hasta este hospital y se negó a irse hasta que despertara. El Dr. Roberts le explicó la situación a Mason mientras éste recuperaba gradualmente las fuerzas, cómo Duke había aparecido en la entrada del hospital y lo había vigilado fielmente, cómo el personal había violado las reglas para permitirle entrar, cómo Duke, de alguna manera, había presentido que Mason comenzaba a despertar. «En cierto modo, te salvó la vida», le dijo el Dr. Roberts a Mason. «Tu recuperación es notable, dada la gravedad de tus lesiones. He visto pacientes con traumas similares que nunca recuperaron la conciencia, pero Duke te dio una razón para volver». Mason no se sorprendió. Después de todo, no era la primera vez que Duke lo salvaba. A medida que Mason avanzaba en su recuperación, el vínculo entre él y Duke se fortalecía cada vez más. Los fisioterapeutas observaron que Mason trabajaba más duro y durante más tiempo cuando Duke estaba a su lado, animándolo con cada doloroso paso. Las enfermeras informaron que el estado de ánimo y las constantes vitales de Mason mejoraban notablemente cuando Duke estaba presente. «Es como si se estuvieran curando mutuamente», observó Lisa una tarde mientras observaba a Mason caminar lentamente por el pasillo con Duke, caminando fielmente a su lado. Pero no todo estaba resuelto. A medida que Mason recuperaba la memoria, también lo hacía la realidad de su situación. No tenía un hogar al que regresar. Su pequeño apartamento en el sótano probablemente ya había sido alquilado. Sus pocas posesiones probablemente habían desaparecido. Y aunque agradecía estar vivo, el futuro parecía, en el mejor de los casos, incierto. «No sé qué haremos cuando me den de alta, amigo», le confesó Mason a Duke una noche, rascándole detrás de las orejas al boxer. «Pero lo resolveremos juntos, ¿no? Igual que antes». Duke lo miró con esos ojos llenos de sentimiento, y Mason pudo jurar que vio comprensión allí. Lo que Mason no sabía era que su historia y la extraordinaria lealtad de Duke había trascendido el hospital. Un reportero local se enteró del perro que se negaba a salir del hospital y fue a entrevistar al personal. La historia conmovió a toda la comunidad y como resultado algo extraordinario estaba sucediendo.
La historia de Duke y Mason se había extendido mucho más allá del hospital. El periódico local publicó en portada un artículo titulado "El perro milagroso que se niega a irse", con una fotografía de Duke recostado junto a la cama de Mason. La imagen capturó algo conmovedor. Un momento de pura devoción que conmovió a todos los que lo vieron. En cuestión de días, las redes sociales difundieron la historia a las comunidades vecinas y más allá. Lisa, la joven voluntaria que le había estado trayendo regalos especiales a Duke, creó una página en redes sociales dedicada a su historia. Sentí que la gente necesitaba ver esto, le explicó a Sarah una tarde. En un mundo con tanta negatividad, la lealtad de Duke es un recordatorio de lo que realmente importa. La respuesta fue abrumadora. Llovieron los comentarios de personas que compartieron sus propias historias de vínculos extraordinarios con sus perros. Otros expresaron lo conmovidos que estaban por la fe inquebrantable de Duke en Mason, incluso cuando éste no pudo responder. «Es como si supiera algo que nosotros desconocemos», escribió un comentarista. «Los animales tienen un sexto sentido para estas cosas. Pueden percibir conexiones que nosotros, los humanos, apenas podemos comprender». A medida que Mason continuaba su lenta recuperación, comenzaron a llegar visitantes al hospital. Desconocidos que habían leído sobre la vigilia de Duke y querían presenciar personalmente la extraordinaria conexión. Llevaban regalos, golosinas para Duke, tarjetas para Mason e incluso donaciones para ayudar con cualquier desafío que pudiera surgir. «Nunca había visto algo así», le confesó el Dr. Roberts a Sarah mientras veían a otro visitante dejar una cesta de regalo en la enfermería. «Es como si la lealtad de Duke hubiera despertado algo en la gente». Un recordatorio de lo que todos somos capaces de hacer cuando el amor está en juego. La visita más inesperada llegó una tarde lluviosa de martes. Una anciana de cabello canoso y mirada amable pidió ver al perro milagroso y a su persona. Cuando Sarah le explicó que normalmente solo se permitía la visita de los pacientes a familiares, la mujer sonrió amablemente. «Me llamo Eleanor», dijo. «Perdí a mi marido hace 3 meses. Estuvimos casados 52 años. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Cuando leí sobre este perro, sobre Duke, me dio esperanza. Esperanza de que el amor no desaparece sin más. Se transforma». Algo en sus palabras conmovió profundamente a Sarah. Tras consultar con el Dr. Roberts, hizo una excepción y le permitió a Eleanor una breve visita. Cuando Eleanor entró en la habitación, Duke levantó la cabeza de inmediato, observándola con una mirada profunda y penetrante, con esa inteligencia asombrosa que había sorprendido al personal del hospital desde el principio. Eleanor se acercó lentamente y le ofreció la mano a Duke para que la oliera. «Hola, Duque», susurró. «Eres todo un héroe, ¿verdad?» La cola de Duke se movió suavemente contra el suelo, y algo mágico sucedió. Eleanor se sentó junto a la cama de Mason y empezó a hablar. No solo con Duke, sino también con Mason. Les habló de su marido, de su vida juntos, de los perros que habían amado durante décadas. «Nuestro último también era un boxer», dijo, rascándole detrás de las orejas a Duke. «Sam fue el amigo más leal que hemos tenido». Mientras hablaba, los monitores de Mason mostraban sutiles cambios en su actividad cerebral. El Dr. Roberts, observando desde la puerta, intercambió una mirada significativa con Sarah. Algo en la suave voz de Eleanor parecía llegar a Mason a un nivel al que no podían acceder solo con la medicina. Desde ese día, Eleanor se convirtió en una visitante habitual. Se sentaba con Mason y Duke durante 1 hora cada tarde, a veces leyendo libros en voz alta, otras simplemente compartiendo historias de su vida. Duke siempre la recibía con entusiastas meneos de cola, como si comprendiera su importante papel en la recuperación de Mason. Mientras tanto, la respuesta de la comunidad siguió creciendo de forma inesperada. Una tienda local de artículos para mascotas organizó una recaudación de fondos para los gastos médicos de Mason. Un contratista se ofreció a ayudar con las adaptaciones necesarias en su hogar una vez que recibiera el alta. Una organización de perros de terapia se puso en contacto con Mason y le ofreció servicios de apoyo cuando éste estuviera listo. «Para ellos es más que una simple historia bonita», observó el Dr. Roberts. «Es un recordatorio de lo bueno que hay en el mundo. La gente lo necesita, especialmente ahora». 2 semanas después de que Mason mostrara sus primeros signos de conciencia, ocurrió algo extraordinario.
Durante una de las visitas de Eleanor, mientras leía en voz baja un libro de poesía que a su esposo le encantaba, Mason abrió los ojos por completo. Esta vez estaban lúcidos y enfocados. «¿Duque?», dijo con voz más fuerte que antes. Luego su mirada se posó en Eleanor, con la confusión reflejada en su rostro. «¿Quién?» «Soy Eleanor», dijo con dulzura, dejando el libro a un lado. «Les he estado haciendo compañía a ti y a Duke mientras se recuperan». La mano de Mason se movió para acariciar la cabeza de Duke. El boxer gimió de alegría, con todo su cuerpo vibrando de felicidad. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Mason. «Llevas aquí casi 6 semanas», explicó Eleanor. «Y Duke te ha estado esperando todo este tiempo». A Mason se le llenaron los ojos de lágrimas al comprender la devoción de Duke. «6 semanas», susurró. «Te quedaste 6 semanas». Llamaron al doctor Roberts de inmediato para que examinara a Mason. El médico no pudo ocultar su asombro ante la mejoría de su estado. «Su recuperación es notable», le dijo. «Su función cerebral se está recuperando mucho más rápido de lo previsto. He visto casos como el suyo, donde los pacientes permanecen en estado de mínima conciencia durante meses, incluso años. Pero usted... Algo diferente está sucediendo aquí». Todos en la sala sabían que, o mejor dicho, quién era ese algo diferente. Duke no se había separado de Mason ni una sola vez desde que lo admitieron en el hospital. Su presencia parecía brindarle un salvavidas, una conexión con el mundo que la medicina por sí sola no podía ofrecer. A medida que Mason se volvía más consciente en los días siguientes, la realidad de su situación se hizo más clara. La trabajadora social asignada a su caso le explicó que su apartamento en el sótano efectivamente había sido alquilado a otra persona. Sus pocas pertenencias habían sido guardadas en un almacén al no pagar el alquiler, pero muchas otras se habían vendido o desechado. En esencia, Mason y Duke se encontraban sin hogar. «No sé qué hacer», le confesó Mason a Eleanor durante una de sus visitas. «Antes del accidente apenas llegaba a fin de mes. Ahora ni siquiera tengo a dónde ir cuando me den de alta». Eleanor escuchó atentamente, acariciando suavemente la espalda de Duke con las manos. «¿Sabes?», dijo después de un momento. «Mi casa es demasiado grande para mí sola. Tengo un apartamento con jardín que ha estado vacío desde que la enfermera de mi esposo se mudó el año pasado. Tiene entrada propia, una pequeña cocina, todo lo necesario». «No podía aceptarlo», protestó Mason. «Ya has hecho tanto con solo estar aquí». Eleanor sonrió. «Duke ha hecho algo extraordinario, Mason. Nos ha recordado a todos lo que significa la lealtad, y al hacerlo ha creado una comunidad a su alrededor. Quizás ese sea el milagro de todo esto. No solo que te haya encontrado, sino que nos haya unido a todos en el proceso». Mason miró a Duke, quien lo observaba con total devoción. «¿Qué opinas, amigo? ¿Deberíamos confiar en este ángel guardián que apareció en nuestras vidas?» La respuesta del duque fue inmediata. Se acercó a Eleanor y apoyó la cabeza en su rodilla, mirándola con esos ojos llenos de sentimiento que parecían entenderlo todo. «Creo que es un sí», se rió Eleanor con lágrimas en los ojos. La noticia de este suceso se extendió rápidamente entre el personal del hospital. Sara no pudo evitar compartirla con Lisa, quien actualizó la página en redes sociales. La respuesta de la comunidad fue inmediata y abrumadora. Llovieron ofertas de muebles, artículos para el hogar, ofertas de trabajo y más. «¿Ves?», le dijo el doctor Roberts a Mason durante sus rondas vespertinas. «Duke no solo te salvó, creó un camino que ninguno de los dos podría haber imaginado». A medida que se acercaba la fecha del alta de Mason, los fisioterapeutas trabajaban con él a diario, ayudándolo a recuperar fuerzas. Duke observaba atentamente cada sesión, a veces dándole un codazo en la mano cuando parecía a punto de rendirse, como diciéndole: «Puedes con esto. Hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora». El vínculo entre ellos se fortaleció aún más. El personal del hospital notó que las constantes vitales de Mason siempre eran más estables cuando Duke estaba más cerca de él. Sus escáneres cerebrales mostraban mayor actividad cuando Duke mostraba afecto. Algo científicamente inexplicable, pero innegable, estaba sucediendo entre ellos. «Algunas conexiones trascienden lo que la medicina puede medir», dijo el doctor Roberts a sus colegas durante la revisión de un caso. «El vínculo entre este hombre y su perro lo está curando de maneras que nuestros tratamientos por sí solos no podrían lograr». Una tarde, mientras Mason practicaba caminar por el pasillo del hospital con Duke fielmente a su lado, se detuvo para mirar por una ventana el mundo que se extendía más allá de las paredes del hospital.
«Vamos a estar bien, ¿verdad, Duke?», preguntó en voz baja. El duque lo miró con esos ojos expresivos y llenos de seguridad, como diciendo, «Ya lo somos». Eleanor había estado ocupada preparando el apartamento con jardín, haciéndolo cómodo tanto para Mason como para Duke. La comunidad seguía uniéndose a su alrededor, convirtiendo lo que podría haber sido una situación desesperada en algo lleno de esperanza. Pero la mayor transformación no se produjo en las circunstancias que rodearon a Mason y Duke, sino en el propio Mason. «Antes del accidente pensaba que no me quedaba nada por lo que vivir», le confesó a Eleanor. «Ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba. Duke me demostró que siempre hay algo por lo que vale la pena luchar, incluso cuando parece imposible. Ese es el verdadero milagro de todo esto». A medida que se acercaba el día del alta de Mason, la historia de la extraordinaria lealtad de Duke seguía conmoviendo a la comunidad y más allá. Lo que comenzó como una simple historia sobre un perro que esperaba fuera de un hospital se había convertido en algo mucho más. Un recordatorio de los increíbles lazos que se pueden formar entre las especies y del poder sanador del amor incondicional. Finalmente llegó el día del alta de Mason, un hito que parecía imposible apenas unas semanas antes. La mañana amaneció brillante y despejada, con la luz del sol entrando a raudales por la ventana del hospital, mientras una enfermera ayudaba a Mason a empacar sus pocas pertenencias. Duke observaba atentamente desde su sitio junto a la cama, meneando la cola con anticipación, casi como si comprendiera la importancia de ese día. «Alguien está emocionado», comentó la enfermera con una sonrisa. «Sabe que hoy te vas a casa». Mason asintió, con la garganta apretada por la emoción. «Hogar», repitió en voz baja. La palabra le resultaba extraña en los labios, un concepto que no había comprendido del todo hasta entonces. Antes del accidente, el hogar solo había sido un lugar para dormir. Pero ahora, gracias a la generosidad de Eleanor y la lealtad inquebrantable de Duke, la palabra cobraba un nuevo significado. El Dr. Roberts llegó para una última revisión, con su portapapeles bajo el brazo. Tras examinar a Mason, retrocedió un paso con un gesto de satisfacción. «Su recuperación ha sido realmente extraordinaria», dijo. «En mis 30 años de práctica nunca he visto nada igual». «Tuve ayuda», respondió Mason, agachándose para acariciar la cabeza de Duke. El boxer se inclinó ante su tacto, con esos ojos conmovedores mirándolo con total devoción. «Sí, lo hiciste», asintió el Dr. Roberts. Se arrodilló a la altura de Duke, sosteniendo la mirada inteligente del perro. «Eres especial, ¿verdad?». Cuando Eleanor llegó a recogerlos, con su sedán plateado esperándolos en la entrada circular del hospital, el personal se reunió para despedirlos. Sarah, la enfermera de noche que había seguido a Duke a la habitación de Mason, tenía lágrimas en los ojos. Lisa, la joven voluntaria que había traído golosinas para Duke, les entregó una canasta de regalo llena de golosinas para perros y una manta hecha a mano. «La comunidad no me dejó venir con las manos vacías», explicó Eleanor mientras Mason se maravillaba con el apoyo recibido. «Hay más gente esperándote en casa». La palabra hogar todavía me resultaba extraña, pero también cada vez más adecuada. Mientras Mason era conducido en silla de ruedas hacia la salida, por política del hospital, aunque ya podía caminar distancias cortas, Duke caminaba a su lado perfectamente acompasado. El personal se alineaba en el pasillo, aplaudiendo al pasar. El Dr. Roberts se quedó en la entrada, ofreciéndole un último apretón de manos. «Gracias», dijo Mason con la voz cargada de emoción. «Por todo». «No me agradezcas», respondió el Dr. Roberts. «Dale las gracias a Duke. Él es el verdadero hacedor de milagros aquí». El viaje a casa de Eleanor fue tranquilo, con Mason contemplando el mundo exterior por primera vez en más de 6 semanas. Todo parecía diferente, más brillante, más vívido. Duke se sentó a su lado en el asiento trasero, apretando ocasionalmente su cálido cuerpo contra la pierna de Mason, como para asegurarle que todo estaría bien. La casa de Eleanor era una encantadora casa de 2 plantas con un jardín bien cuidado. Al entrar en la entrada, Mason divisó el apartamento con jardín, una pequeña estructura independiente con entrada propia, enclavada entre arbustos en flor y un gran roble. «No es mucho», dijo Eleanor en tono de disculpa mientras ayudaba a Mason a salir del auto, «pero es tranquilo y privado». «Es perfecto», respondió Mason con sinceridad. Lo que le aguardaba dentro lo dejó sin aliento. El pequeño apartamento estaba completamente amueblado, un cómodo sofá y un sillón en la sala de estar.
una pequeña mesa de comedor con sillas y a través de la puerta podía ver una cama con sábanas limpias. Las paredes estaban pintadas de un cálido color crema y alguien había colocado jarrones con flores frescas por todo el espacio. La comunidad se unió, explicó Eleanor observando la reacción de Mason. En cuanto se corrió la voz sobre ti y Duke, la gente solo quería ayudar. Esa amable joven del hospital, Lisa, fue quien organizó la mayor parte. Duke recorrió el apartamento, olfateando cada rincón antes de regresar al lado de Mason con un suspiro de satisfacción. Era como si aprobara su nuevo hogar. En la pequeña encimera de la cocina, Mason vio una pila de papeles. ¿Qué son estos?, preguntó recogiéndolos. Ofertas de trabajo, dijo Eleanor simplemente. 3. La ferretería necesita a alguien para la gestión de inventario. El refugio de animales local busca un asistente administrativo. Y el centro comunitario necesita a alguien para coordinar sus programas semanales. Mason miró los papeles con incredulidad. Pero, no me conocen. ¿Por qué me ofrecerían trabajo? Eleanor sonrió con dulzura. Saben lo suficiente. Saben de Duke y su lealtad. Saben que debe ser alguien especial para inspirar esa clase de devoción. Los demás están dispuestos a aprender. Esa noche, mientras Mason estaba sentado en el pequeño porche del apartamento con jardín contemplando la puesta de sol, con Duke a su lado, sintió algo que no había experimentado en años. Paz. El peso abrumador que lo había llevado a ese puente meses atrás parecía haberse aliviado. En su lugar había algo nuevo, una sensación de posibilidad, de propósito. «Tenemos una segunda oportunidad, amigo», le susurró a Duke, quien apoyó la cabeza en la rodilla de Mason. «No la desperdiciaré». Los días siguientes marcaron un nuevo ritmo para Mason y Duke. Cada mañana comenzaba con un tranquilo paseo por el jardín de Eleanor, que se extendía gradualmente a medida que Mason recuperaba las fuerzas. Eleanor solía acompañarlos a desayunar, compartiendo historias de su difunto esposo y de su vida juntos. «Le habría encantado Duke», le dijo a Mason una mañana. Roger siempre decía que se podía juzgar el carácter de una persona por cómo reaccionaban los animales ante ella. Mason se sintió atraído por la oferta de trabajo del refugio de animales. El sueldo no era muy alto, pero la idea de contribuir, de ayudar a otros animales a encontrar un hogar definitivo, le pareció adecuada. Cuando llamó para preguntar si el puesto seguía disponible, el director pareció entusiasmado. «Eres el hombre del perro milagroso, ¿verdad?», preguntó. «¿Cuándo puedes empezar?». La noticia de la devoción de Duke se había extendido más de lo que Mason imaginaba. Durante su primera semana en el refugio, la gente acudió específicamente a conocerlos. Algunos trajeron golosinas para Duke. Otros simplemente querían estrecharle la mano a Mason. Muchos compartieron sus propias historias de lealtad y conexión con los animales. «Mi gata supo que tenía cáncer antes que los médicos», le contó un anciano a Mason. «No se separaba de mi pecho durante semanas. Cuando finalmente fui a hacerme pruebas, encontraron un tumor justo donde había estado acostada». Estas historias conmovieron profundamente a Mason. Empezó a recopilarlas y a escribirlas en un diario que Eleanor le había regalado. Preservar estos testimonios de intuición y lealtad animal le parecía importante. Duke, por su parte, parecía prosperar en su nuevo rol como mascota no oficial del refugio. Tenía un don especial para calmar a los perros nerviosos y parecía detectar qué animales necesitaban atención especial. El director del refugio lo notó de inmediato. «No solo es leal», observó, «es empático. Eso es poco común, incluso en los perros». Una noche, aproximadamente un mes después de salir del hospital, Mason se sentó con Eleanor en su porche trasero. Duke yacía a sus pies, levantando la cabeza de vez en cuando para seguir el movimiento de los pájaros en el cielo vespertino. «He estado pensando en algo», dijo Mason, vacilante. «Todas estas historias que he estado recopilando sobre animales y su conexión especial con los humanos. Hay algo ahí. Algo importante». Eleanor asintió con la cabeza en señal de aliento. «¿Y si empiezo a compartirlas? No solo a recopilarlas, sino a contarlas». La gente parece sentirse atraída por la historia de Duke. Quizá también conecten con estas otras historias. «Me parece una idea maravillosa», respondió Eleanor. «Historias de esperanza y conexión. El mundo necesita más de esas». Esa noche Mason empezó a esbozar su primer video. La historia de Duke, el perro que se negó a salir del hospital, que de alguna manera supo que su dueño lo necesitaba, que esperó fielmente hasta que Mason encontró el camino de regreso.
Era una historia de lealtad, de segundas oportunidades, del misterioso y poderoso vínculo entre humanos y animales. Mientras Mason trabajaba, Duke yacía a su lado, dándole de vez en cuando un ligero toque en la mano cuando se detenía demasiado. Era como si el boxer comprendiera perfectamente lo que Mason hacía y lo aprobara sin reservas. «Serás famoso, amigo», le dijo Mason con una sonrisa. Mason no sabía cuán proféticas serían esas palabras ni cuántas vidas serían tocadas por el viaje que él y Duke estaban a punto de emprender. La mañana en que Mason publicó su primer video sobre Duke, un relato sencillo y emotivo de su extraordinaria experiencia, no tenía ni idea de lo mucho que cambiaría sus vidas. Lo había grabado con su teléfono en el jardín de Eleanor, con Duke tumbado plácidamente a sus pies, levantando la cabeza de vez en cuando como si aprobara ciertas partes de la historia. No esperaba gran cosa, le confesó Mason más tarde a Eleanor, mientras estaban sentados juntos en su cocina, viendo cómo aumentaba el número de visitas. Solo pensé que quizás llegaría hasta algunas personas a quienes les resultaría significativo. Pero había algo en la cruda autenticidad de su historia que conmovió profundamente a los espectadores. El perro fiel que se negó a abandonar el hospital, sabiendo de alguna manera que su dueño lo necesitaba. El hombre destrozado que recibió una segunda oportunidad gracias a la lealtad inquebrantable de su compañero canino. Al final de la semana, el video tenía miles de visualizaciones y la sección de comentarios estaba repleta de personas que compartían sus propias historias de vínculos milagrosos con animales. «Mi perro me despertó en plena noche», escribió un espectador. «Estaba molesto hasta que me di cuenta de que había una fuga de gas. Salvó a toda nuestra familia. Después de que mi madre falleciera», comentó otra persona. Su gato se sentaba junto a su fotografía todos los días a la misma hora que ella llegaba del trabajo. Algunas conexiones trascienden lo que podemos comprender. Cada historia conmovió profundamente a Mason, confirmando lo que había empezado a sospechar durante su recuperación, que el vínculo entre humanos y animales era algo sagrado, algo que desafiaba la explicación científica. Sentía un gran anhelo por estas historias, por recordatorios de que, en un mundo que a menudo se sentía frío y desconectado, los milagros de amor y lealtad aún ocurrían a diario. Con el apoyo de Eleanor y Duke siempre a su lado, Mason continuó creando videos. Visitó refugios de animales locales, recopilando historias de rescates extraordinarios. Entrevistó a personas cuyas vidas habían sido transformadas por la lealtad de un perro. Y a través de todo esto, Duke se convirtió en una especie de celebridad. El perro milagroso cuya devoción lo inició todo. La directora del refugio notó el cambio en Mason. «Cuando llegaste aquí por primera vez», le dijo una tarde mientras veían a Duke jugar con un labrador recién rescatado. «Todavía tenías una sombra en la mirada. Ya no está». Mason asintió. «Duke no solo me salvó la vida aquella noche en el puente. Me la ha salvado todos los días desde entonces». «Hemos recorrido un largo camino, amigo», susurró Mason, mientras Duke apoyaba la cabeza en su regazo con un suspiro de satisfacción. El futuro se extendía ante ellos, lleno de historias que recopilar, corazones que conmover, milagros que presenciar. Pero ningún milagro sería tan profundo como el que lo inició todo. El milagro de una conexión inquebrantable entre un perro leal y el hombre al que había salvado en más de un sentido. Si esta historia de Duke y Mason te conmovió, dale a me gusta y suscríbete a Lazos Eternos. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias transformadoras sobre la increíble conexión entre los humanos y sus leales compañeros. Cada suscripción es un voto para más relatos conmovedores que nos recuerdan los maravillosos lazos que compartimos con los animales. Nos encantaría leer tus historias también. ¿Qué momento fue cuando un animal te mostró una lealtad extraordinaria o pareció entender exactamente lo que necesitabas? O quizás comparte una ocasión en la que un perro llegó a tu vida justo cuando más lo necesitabas. Comenta abajo con «Mi momento milagroso» y luego tu historia. Quizás incluso inspires nuestro próximo video. Y no te vayas todavía. Nuestra próxima historia te presentará otro vínculo extraordinario que desafía toda explicación. Un compañero leal que apareció en las circunstancias más misteriosas, trayendo un mensaje que lo cambió todo para una familia en duelo. Algunas conexiones realmente trascienden la comprensión, y lo que este fiel amigo hizo después te hará creer de nuevo en los milagros.